Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos al Club de Lectura Simétrico, un miércoles más, último miércoles del año. Se acaba el año 2020. ¡Qué año, madre mía! Bueno, mientras os vais uniendo, que os estoy esperando aquí ansiosa de veros a todos y a todas. Nada, hoy venimos con una sesión, hoy para terminar el año, venimos con una sesión muy, espero, muy divertida, muy interesante y que a mí me apetece muchísimo, la verdad. Hoy vamos a estar con Ricardo de Besa, editor en jefe de Actar, de la editorial Actar. Yo creo que vamos a poder hablar de un montón de temas pues que tenemos en común las dos editoriales, de un montón de temas que creo que os pueden interesar y os pueden gustar. Y nada, yo creo que no hay mejor manera de acabar el año que entre amigos y en familia, con vosotros y vosotras. Hola Ricardo, ya te veo. Nada, dame un segundito que se vayan uniendo y enseguida te doy paso para que empecemos ahí a charlar y a todo, ¿vale? Dame un minutito y empezamos. Nada, mientras tanto voy a darle las gracias también a Miguel Ángel Díaz Camacho, que estuvo con nosotros el martes pasado, no miércoles, pero estuvo el martes para hablar de la segunda sesión, perdón, para hacer la segunda sesión de párrafos de arquitectura. Como siempre os digo, todas las sesiones las dejamos colgadas en nuestro canal de Instagram TV, ¿vale? Cualquier cosa que queráis que esté ahí, alguna sesión que no os haya dado tiempo a ver o lo que sea, sabéis que lo tenéis ahí y nosotros felices de compartirlo con vosotros y con vosotras, ¿vale? Lo dicho, hoy tenemos una sesión especial de Contenido Plus. Hola, Revista Trama, bienvenidos, bienvenidas también. Yo creo que vamos a empezar ya. Voy a dar paso a Ricardo. Ricardo, te mando ya la... A ver cómo va. Hola Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo buenas te tardes, vas? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros? Hoy, jo, súper bien, yo feliz de que estés aquí hoy con nosotros y la verdad que tenía muchas ganas de esta sesión contigo. Fenomenal, yo también. Pues sí, la verdad, y además ya les decía que no hay mejor manera que despedir el año con amigos, en familia y casi te diría en equipo, porque es al final, ahora hablaremos de esto, pero dos editoriales de arquitectura, hay muchas cosas en común, muchas cosas que compartimos y siempre los libros y la arquitectura como foco común, ¿no? Con lo cual, estoy feliz de verdad de que estés aquí hoy. Y si te parece, como hago con todos mis invitados y mis invitadas, pues te voy a presentar en un minutillo y luego entramos y hablamos de un montón de cosas, toda tu trayectoria, acta, las simétricas, los libros, arquitectura y todo esto. ¿Te parece? Fenomenal, cuando tú digas, María. Genial. Perfecto. Pues ya sé que le conocéis, todos y todas los que estáis ahí detrás, ya lo sé, pero aún así yo le voy a presentar, ¿vale? Pues hoy estamos con Ricardo de Besa, que es arquitecto por la Escuela de Valencia. Además, es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, con una tesis que se llama La casa y el árbol, que además va a publicar, que yo esto no lo sabía hasta que no he leído tu CV, ha sido un spoiler total, se va a publicar en Actar precisamente el año que viene. Así que yo estoy deseando ya leerla, ya lo digo, Ricardo. Además, actualmente es editor jefe de Actar Publishers y de su plataforma digital, que también vamos a hablar de esto, Urban Next, que tienen sede en Barcelona y Nueva York. Además, es profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura La Salle de la Universidad Ramon Llull y es coordinador en esa misma universidad del máster de diseño integrado de arquitectura en esta universidad. En su momento fue profesor asociado del Departamento de Teoría e Historia en la Escuela de Barcelona, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y en el Institute for Advanced Architecture of Catalonia. Además ya lo veis, de una larguísima trayectoria editorial que ahora nos va a contar, también fue miembro en su momento del equipo de redacción de la revista de Quaderns desde el 97 hasta el 99 y de Basa desde el 2004 al 2008. Así que
Ricardo, un lujazo contar contigo, hablar contigo bueno, cuéntanos, ¿qué es esto? La edición de arquitectura, ¿esto qué es, Ricardo? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos metido en este follón? Muy bien, María. Gracias por la presentación y sobre todo por la invitación y felicitaros también a Simétricas por, a pesar de las circunstancias, sacar tal cantidad de buenísimos libros, ¿no? Sabemos el Ahí esfuerzo seguimos. que eso conlleva, ¿no? Lo sabemos todos. Estamos en la lucha, los Totalmente. dos, todos, todos. Bueno, los dos y muchos más, que hay por ahí Exacto, también. hay mucha gente que está ahí al pie del cañón, sí, sí, sí. Sí. Pues nada, la verdad que yo empiezo con esto ya siendo estudiante de arquitectura, ¿no? Soy un enamorado de los libros, como podéis ver detrás es mi librería personal, que tengo casi 5.000 volúmenes, ya me ¡Wow! sacan de la casa prácticamente. Y bueno, esa pasión coincidió con que pude entrar como ayudante en la revista Quaderns del Colegio de Arquitectos de Cataluña y además mucha gente no lo sabe, pero entré haciendo la sustitución, la prestación sustitutoria, o sea, lo que si no ibas a la mili podías hacer una prestación social y fíjate la que me tocó, o sea, ahí es donde la busqué, pero ahí es donde pude formarme como editor, ¿no? Y estuve 3 años largos bajo la dirección de Manel Gausa y un largo equipo que ya en ese momento los diseñadores y también distribuidores eran Actar, con lo cual ya es una trayectoria que arrastro ya desde hace 25 años, ¿no? Y ahí he ido con... Te viene de largo, te viene de largo. Exacto, he ido encadenando pues proyectos editoriales y tal, ¿no? Pero sobre todo, primero me gusta por la pasión que tengo por la arquitectura, pero por la arquitectura en su vertiente cultural. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Todos los que estamos para publicar o hacer pública la arquitectura es porque en realidad crees que es algo más que una cuestión técnica, funcional, resolutiva, incluso ahora podríamos decir medioambiental, ¿no? Sobre todo tiene unos posicionamientos, digamos, intelectuales y culturales y hablan de nuestra sociedad. Y eso es lo que siempre me ha interesado, de alguna manera, como editor, difundir, ¿no? En cualquiera de los formatos y proyectos editoriales en los que he participado. Me siento súper reconocida, no te lo puedo decir de otra manera. Yo, es verdad que yo personalmente hacía algunas cosillas ahí también universitaria y en este lío me metí por lo que tú acabas de decir, ¿no? Por pasión a la arquitectura y te va enganchando, hay algo ahí que no te deja vivir y no puedes hacer otra cosa que no sea esto. Y la verdad es que comparto muchísimo esta sensación, no puedo estar más de acuerdo. Totalmente, totalmente. Pues bueno, y un poco lo que decías, ¿no? Hace como unos 8 o 9 años que volví a entrar en Actar de una manera un poco más activa, ¿no? Siempre había colaborado en la revista VERP, en Bugazine y en otras publicaciones puntuales, el Diccionario de Arquitectura Avanzada, que hace 20 años ya de su publicación. Y es cuando regreso de hacer mi investigación en Estados Unidos para el doctorado, cuando Ramón Prat, el fundador de Actar, me dice, oye, Ricardo, si te apetece volver y repensamos también sobre todo qué significa ser editor en la era digital, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos digamos, a pensar este proyecto de Urban Next, que es, digamos, el brazo digital armado de la editorial Actar, ¿no? Es curioso porque las plataformas digitales, digamos, aparecieron por su cuenta, ¿no? Y han querido ser después algunos editores, o más bien, sí, o convertir algunos de los contenidos en libros impresos. Y nosotros hicimos la inversa, ¿no? Pensábamos que más que hacer EPUBs y hacer libros digitales, lo que teníamos que tener era un posicionamiento claro, primero de visión en el mundo, digamos, digital, en la arena digital. Y por eso el Urban Next ya en sí mismo es una visión, qué va a ser o cuál es el futuro inmediato de la ciudad y del entorno urbano. Y nuestro claim, nuestro baseline también es ese reclamo, ¿no? Queremos expandir esa noción de arquitectura que hasta ahora se ha ido trabajando, ocupando, pues como sabemos, ¿no? Más posiciones estéticas, formales y alineadas, digamos, al capitalismo puro, a reivindicar otros posicionamientos, ¿no? Más políticos, sociales, pero también de tecnología, de innovación y sobre todo territoriales, ¿no? Y ahí es cuando fundamos Urban Next, ahora hace 5 años, o sea, de la editorial hará 25 años que se fundó Actar y 5 Urban Next. Y con Urban Next
nuestro posicionamiento fue, como te decía, focalizarnos bien en de qué queríamos hablar y después aprovechar las ventajas que te da el formato digital, ¿no? Que es el tema del multiformato, o sea, puedes publicar tanto un audiovisual como un ensayo, como un statement o una declaración muy corta, un reportaje fotográfico. Y esta idea como transmedia nos apetecía mucho trabajarla, ¿no? Y de ahí empezamos a probar distintos formatos y sobre todo cómo mezclarlos, ¿no? Nuestras publicaciones empezamos siendo diarias, ahora publicamos cada 2 días, depende un poco también de los contenidos que vamos albergando y no necesariamente está todo el contenido vinculado a los libros que estamos publicando en Actar, ¿no? Más bien son en paralelo que vamos produciendo los contenidos, ¿no? Por temáticas semanales, ¿no? Y lo interesante de este proyecto de Urban Next, al menos por mi parte como editor, es la inmediatez. Esto lo sabemos, que hacer un libro, como sabes, lo mínimo son 9 meses, como un parto. Eso como mínimo. Eso es como mínimo. Y lo máximo, pues hay proyectos que nos han llegado a tardar 5 años, ¿no? Por lo que sea, por el contenido, por el diseño, por las circunstancias también financieras, o sea, es más complicado, ¿no? Entonces, claro, el tema de Urban Next, que podemos grabar una entrevista a cualquier persona que nos interese por la temática y la tenemos editada en una semana y ya la tienes colgada y empiezas a hacer la comunicación y de repente ves tantas visualizaciones, etcétera, ese feedback que también te dan las plataformas digitales es algo que en el libro no lo tienes, ¿no? Tienes número de venta de ejemplares, pero no sabes ni de qué país lo han comprado. Bueno, eso todavía sí, pero tampoco sí, mucha ese rastreo, certeza. pero tampoco es tan fácil rastrear esas cosas, ¿eh? Exacto, es como muy complicado, ¿no? Y en cambio, lo digital tienes datos inmediatos, ¿no? Que a veces tampoco los usas tanto, sí que es cierto que los miramos, pero no nos obsesiona, ¿no? Hay contenidos que nos sorprende a veces porque tienen tantas visualizaciones o seguimiento y en cambio nosotros creemos que es mucho mejor otro contenido, ¿no? Y yo creo que eso es un tema fundamental en este cambio, digamos, de tercio de lo impreso a lo digital y en nuestro caso la hibridación entre los dos, ¿no? Que es estas audiencias, ¿no? Las audiencias ahora son mayores y sobre todo globales, de repente ves que pues, en Australia te están siguiendo un montón y en cambio es súper complicado enviar libros a Australia o tener como distribuidoras. Y de repente descubres como otros intereses y sobre todo el feedback que sí que te da los medios digitales, ¿no? Que tienes como otras respuestas y a través de las redes sociales pues vas teniendo otra conversación en paralelo con los finales lectores o usuarios de las plataformas, ¿no? O sea que todas estas ventajas... Didi, perdona. No, te iba a decir, o sea, que tenéis como esta doble vertiente, por así decirlo, que serían como los libros físicos que vienen con Actar, por así decirlo, ¿no? Con todas estas publicaciones, por cierto, maravillosas todas, que yo como os tenemos súper fichados, estamos todo el día, me gusta, like, enhorabuena también por esa pata, y esta pata, digamos, de Urbanex, ¿no? Que os permite una dinámica muy diferente, en el sentido que es mucho más diversa, pero también un poco más, digamos, que abarca más territorio, porque os permite llegar a cosas pues que quizá con los libros físicos pues tenemos ciertos problemas todos igual, pues lo que acabas de decir, ¿no? La distribución siempre es clave para algo físico y no es tan fácil llegar a las distribuidoras de los países a los que puedes llegar mucho más fácilmente en digital, ¿no? Sí, correcto. Y claro, además, lo que nos dimos cuenta con Urban Next es que se ha convertido en una herramienta muy útil para los autores, no solo para los lectores, ¿no? Te cuento un caso último que estamos experimentando, ¿no? Hemos empezado a probar con el formato podcast y nos contactó un autor que ya es uno de los editores de la revista de New Geographies, publicada por Harvard, que la distribuimos nosotros. Y quería colaborar, quería hacer algo con Urban Next, ¿no? Entonces le propusimos de que organizara unos encuentros, los grabara solamente en audio, nosotros editábamos y los distribuímos en el canal de Urban Next, ¿no? Pero también ya surgió desde el inicio del proyecto que esas conversaciones no solo no serán transcritas, sino que a esos colaboradores se les ha pedido un artículo
que se convertirá en un libro de texto alrededor de esa temática, ¿no? O sea, es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Por así decirlo. Hay un proyecto digital, pero que luego después se torna también en físico en Actar, ¿no? Es una especie de retroalimentación, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que es una ventaja muy potente, ¿no? Y más allá de, exacto, ¿no? De convertirse en editores haciendo solamente iPads, sino un poco cómo fraccionar los contenidos y los tempos, los mides, porque muchas veces esos son libros que también están descatalogados y nos permite publicar parte de los artículos como que todavía están y por otra parte es eso, ¿no? Anticipamos contenidos en lo digital que después ya vendrán en papel porque el papel, como sabemos, merece, digamos, un tiempo más largo, ¿no? Puede vivir 100 años en una biblioteca o incluso muchos más, ¿no? O 1000. O 1000, ¿no? Ay, sí. Y entonces, claro, otra cosa que nos hemos dado cuenta con Urban Next, después de estos 5 años que tenemos, pues no sé, tenía por aquí los datos, pero no sé, 400 reportajes en... a ver, por ejemplo, déjame que tengo aquí un poco las cifras, ¿no? Que le tiene la chuleta ahí. Sí. Hemos publicado 900 proyectos, 500 ensayos, la mayoría inéditos y parte de los libros de Actar, 400 vídeos que hemos producido y a veces coproducido con otra gente, 200 reportajes fotográficos de ciudades o, por ejemplo, la visualización de datos, unos 50, que es para mí es una fuente de información interesantísima y también crítica de lectura de la realidad que muchas veces o no se publican en papel impreso o se quedan en las webs de quienes los producen, ¿no? Y ahí intentamos como compilarlo. Claro, todas estas cifras nos han dado ya un poco para avanzarte el paso que queremos para este año 2021 con Urban Next. Spoiler, sí, sí. Aparte de que estamos trabajando en una nueva interface, cambiar la home, ya 5 años para una web es algo ya anticuadísimo y la usabilidad, etcétera. Pero sobre todo vamos a convertirlo en un archivo digital, ¿no? De esos contenidos, porque algo que hemos hecho, yo creo, muy bien desde el inicio es poner los tags a todas las entradas de todos los contenidos. Eso es fundamental. Entonces, claro, ahora hemos tenido conversaciones con bibliotecas para que estarían interesadas en suscribirse a este archivo. Y claro, han dicho, si tenéis los tags, esto es perfecto, porque cualquiera que en la base de datos de nuestra universidad busque por cualquier concepto vuestro, no le saldrán solo los libros que ya tenemos en la biblioteca, sino los contenidos digitales que en vuestra plataforma están vinculados, ¿no? Claro. Entonces, es un proyecto, la verdad, muy vivo, muy cambiante, muy también en el límite, porque otro de los puntos clave es cómo mantienes el proyecto, ¿no? Porque al final hay un equipo de editores detrás, hay toda una gente que lleva también las redes sociales, hay un equipo técnico que vela por el mantenimiento de la web. O sea, es increíble la cantidad de gente que hay ahí y, por tanto, la inversión financiera, ¿no? Hasta ahora la hemos soportado con parte de los beneficios, digamos, del trabajo clásico de la editorial, de las ventas de los libros, pero creemos que ya ahora puede ser autosuficiente en alguna parte, en la manera en que ya hay suficientemente contenido y podemos, digamos, que por suscripciones, etcétera, puede seguir viviendo, ¿no? Puede empezar a rodar un poco más independiente, ¿no? Exacto. ¡Qué proyectazo, la verdad! Ricardo, además se nota que os apasiona, que os gusta, que estáis constantemente buscando la manera de renovaros, ¿no? Y de acercaros mejor al público, porque eso, 25 años de editorial es que tela, o sea, tela marinera, aguantar eso, aguantarlo con el nombre que lo hacéis y aguantarlo con una trayectoria y con unos contenidos tan potentes, ¿no? Y sobre todo ser capaces de construir este proyecto de Urban Next de repente adaptado a esta nueva situación, pues que encima con el coronavirus ya todavía multiplica por 5, porque claro, ahora hablaremos de esto también, ¿no? Pero que si el papel, que si tal, que si las librerías cerradas, que tal, claro, vosotros esto os permite una dinámica diferente, ¿no? Mucho más fácil de abordar en esta situación, que es verdad que es extraordinaria, pero yo creo que es más sencillo. Pero es cierto que lo que tú dices, debe haber un equipazo ahí detrás tremendo, porque siempre es verdad que parece que tanto los libros como cualquier cosa que se hace parece que es muy sencillo, ¿no? Que uno manda un Word y lo manda a imprimir y se acabó, y ya hemos acabado y el libro está terminado. No. No. No.
Y de la misma manera, pues un vídeo, un podcast o cualquier tipo de material digital que se hace con seriedad ¿no? y con criterio profesional como el que tenéis vosotros, ¿no? Exacto, sí, sí, es un trabajo de equipo que desde aquí también les mando abrazos a todos porque sin esto no, sin ellos no sería posible. Y sobre todo también un equipo de red, ¿no? Otra cosa súper interesante de este proyecto y cuando lo presento en universidades, etcétera, el título que pongo a la conferencia es "Las redes del mensaje", ¿no? Haciendo alusión a lo que McLuhan decía, ¿no? Que el medio es el mensaje. Pues yo creo que ahora es esa red de contactos y de plataforma que eres capaz de establecer es el mensaje en sí mismo, ¿no? Y claro, ahí teníamos ventaja un poco porque en Actar ya, digamos, desde hace años, desde que también abrió la distribuidora propia en Nueva York, en Estados Unidos, también acogimos muchas publicaciones de universidades, ¿no? Prestigiosas como Harvard, Columbia, Harvard. Yale, Princeton, pero también acabamos de publicar libros con Architectural Association, en el pasado con ETH de Zúrich y más a nivel local con el IAC, etcétera, ¿no? Claro, esa red ya que estaba en Actar ha sido fácil volcarla en Urban Next y además ampliarla, ¿no? Porque de repente tenemos más inputs y, por ejemplo, un caso que me gusta contar mucho es nos llaman para la Bienal de Seúl, la primera Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl, en la que Alejandro Cera era uno de los comisarios junto con un arquitecto también coreano, y nos llamaron para pedirnos los catálogos, ¿no? Pero ellos conocían de Urban Next, pero no habían asociado que era también un proyecto de Actar, ¿no? Y cuando se lo contamos, claro, nos dijeron, pues, ¿cómo hacemos para generar contenido también en digital, ¿no? Y fue cuando les propusimos hacer un libro por adelantado, que lo lanzamos 4 meses antes de la Bienal de Seúl, y las presentaciones, les organizamos 4 presentaciones internacionales en Nueva York, Londres, Hong Kong y la última en Seúl mismo, siempre vinculadas con instituciones que pertenecían a esta red. Esto lo registramos en audiovisuales, una especie de think tanks, que luego los íbamos distribuyendo y además generamos unos media partners con otras plataformas para distribuir más esto, ¿no? O sea, claro, es que esto es un proyecto global, es que esto se te explota la cabeza, o sea, es tremendo. Entonces, claro, eso no te lo hubiera permitido si solamente eres el editor, ¿no? Y por la otra, si solo tienes una plataforma digital, distribuir los contenidos digital, pero no tienes los libros, ¿no? Entonces, esta implicación, además es muy bonito, los libros, bueno, los tengo por ahí, ya los podéis ver en la web, se llaman Imminent Commons, son 4 tomos. En el primer tomo, que es el de color rojo, pusimos unos códigos QR de manera que puedes ir a contenido extra que ya teníamos también vinculado en Urban Next. Y eso es muy interesante porque dices, ya vinculas el contenido que están tratando en este evento con lo que tú ya tenías y además durante el evento seguimos buscando contenido relacionado con su temática. Entonces nos convertíamos en una especie de cocomisarios de producción de contenidos, ¿no? Claro, esto es lo fabuloso de la red, del trabajo de tener la plataforma digital, ¿no? Claro, que te permite cosas pues como de repente abordar como en muchas más dimensiones el proyecto, ¿no? El proyecto no es solo un libro físico, sino que de repente se convierte, como decíamos antes, en un trabajo de ida y vuelta y además global y coherente con todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque también es muy peligroso a veces pues lanzarse con ideas, con tal, el dar tiros al aire, y yo creo que en este caso vosotros lo estáis sabiendo llevar muy bien en esa coherencia y hacer crecer cada uno de los proyectos gracias a lo que vosotros mismos estáis generando, ¿no? Yo creo que esa coherencia que lleváis y que hacéis, yo creo que me parece fantástica y creo que también es otra de las claves del éxito, ¿no? de esta plataforma y de vuestro trabajo, ¿no? De estos últimos 5 años. Claro, esto también nos ha permitido refundar la editorial, ¿no? Porque después de la crisis financiera y además en el mundo de la arquitectura y el acceso a Internet y tal, o sea, yo te voy a contar, ¿no? Que no sepamos ya todos. Entonces, claro, con el proyecto de Urban Next, a la que puedes grabar entrevistas y tener tu canal propio de distribución digital y además añades un plus y empiezas a publicar contenido, por ejemplo, en el caso de las monografías, ¿no? Cuando un arquitecto quiere hacer una monografía, ya le ofreces también los servicios de Urban Next, ¿no? Y por tanto la comunicación, ¿no? Y entonces es un pack entero que nosotros ahora un poco reivindicamos también desde la editorial, ¿no? El libro tiene un recorrido limitado, necesario,
y además de largo término, pero si no le das un soporte a través de los medios de comunicación y generando contenido extra de ese libro, pues acaba teniendo un recorrido corto, porque además estamos en crisis, pero se publica muchísimo. O sea, yo voy a las librerías, en vuestro caso digo, pero ¿cómo lo hacéis en Simétrica para publicar? No dormimos mucho, te digo, también, me imagino, me imagino. No, yo en esto estoy muy de acuerdo también. Nosotros, un poco como, o sea, no nos podemos comparar porque es imposible, o sea, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y a la vez hacemos equipo porque estamos en lo mismo, ¿no? A mí es que estas cosas me encantan. Pero, por ejemplo, se notó mucho, sobre todo durante el confinamiento, cuando pusimos en marcha precisamente este club de lectura. Se notó mucho la manera en la que se relacionaban la gente con nosotros, nuestros lectores y lectoras que están ahí detrás, que nos escuchan ahí, que están todos los días dando el callo, viéndonos y tal. Se nota mucho la dinámica que se genera. Claro, nosotros pues somos mucho más pequeñitos y nuestra estructura es la que es y llegamos a donde podemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una manera de relacionarse y de también de pues esto, ¿no? De que conozcan a los autores, de que puedan estar aquí, de que se les ponga cara, ya que no podemos hacer presentaciones, que ahora ya, bueno, era una de las cosas que más nos gustaban a nosotros, pero podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Yo creo que readaptarse y ser capaces de estar en el momento presente y adaptarse de tal manera para que las cosas funcionen mejor, yo creo que es fundamental para cualquier negocio, es verdad, pero es que encima el editorial, con lo que nos ha pasado a todos, de cierre de librerías, cierre de imprentas, cierre de papeleras, o sea, las papeleras están también lo mismo, cerrando, o sea, está habiendo un crack ahí terrorífico, ¿no? Entonces, yo creo que en fin, mira, nos preguntan por ahí, dice, Carlos Irisarri nos pregunta, ¿cómo es de grande Actar? ¿Cuánta gente hay ahí detrás, Ricardo? ¿Cuánta gente está ahí? Pues mira, ¿Y de cuántos trabajáis allí? Dice. Pues somos unas 12 personas ya, entre Actar y Urban Next, ¿de acuerdo? También, además, es un equipo muy versátil en cuanto a horarios, dónde está la gente. O sea, tenemos oficina en Nueva York, que allá hay 2 personas que llevan más el tema de la distribución, y es en Barcelona, en la oficina de Barcelona, donde hacemos la mayoría de la producción de contenidos, ¿no? Y eso implica diseñadores gráficos, digamos, dentro de la editorial, ahí tenemos 2. Luego editores, somos unos 3, 4. Gente que lleva las redes sociales ya en plan profesional también y dedicando profesional, claro. un tiempo. Es que con el volumen que tenéis es imposible que no haya alguien solo dedicado a eso. O sea, tiene que ser así, ¿no? Exacto. 2 personas que mantienen la web, todo el equipo también de marketing comercial y de distribución. Y luego tenemos una red mucho más amplia, ¿no? Esto es como el core, digamos, pero después tenemos eso, quien nos edita los audiovisuales o quien nos hace los podcasts. Y luego una red de editores que, en función de cómo tenemos también más disponibilidad o menos, pues los implicas en producción de contenidos o un poco voceadores, ¿no? Oye, te hacen un poco de prescriptores tengo la opción de ir a este sitio y entrevistar a esta persona, perfecto, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, en la página web de Urban Next, en el team, puede ser un poco la relación de esta red que es tan importante, ¿no? Y crucial. Y además, ahora en la versión nueva también actualizaremos estos vínculos y esta implicación. Claro. Sí, yo creo que si hay algo que define el trabajo, bueno, en el mundo de la arquitectura también, porque muchas veces pensamos que no, pensamos que los arquitectos son ellos, ¿no? Ellos con ellos mismos, ¿no? Detrás de un arquitecto siempre hay un equipo, siempre. Y aquí en el mundo de la edición de arquitectura yo creo que la clave es esta, ¿no? O sea, el equipo que hay detrás, el equipo que generas, el equipo, yo le llamo siempre la familia simétrica, ¿no? Porque al final somos todos un poco, no solo los colaboradores y los que hacemos producción, pero es que también están las librerías, también están los lectores, también están los compañeros de profesión como lo sois vosotros, o lo puede hacer Moisés Puente, que le he visto por ahí, o recolectores urbanos, o no. O sea, todos al final, esta red la formamos todos y al final hay que cuidarla cada uno desde su parcela, por así decirlo, desde donde pueda actuar, pero siempre juntos remando, ¿no? Porque lo que más nos importa a todos yo creo que es esta cuestión que comentabas al principio, que era esa difusión de la arquitectura como valor
cultural y social, ¿no? Y en todas sus dimensiones, ¿no? Exacto. No solo la estética, que también está bien, pero va mucho más allá, ¿no? Sí, yo creo que todos los que estamos en por qué no decirlo claramente, negocio, estamos detrás de una industria cultural, igual que lo están los que producen teatro y los que producen otro tipo de actividad cultural. Sí que es cierto que con lo digital cualquiera puede publicar, pero tampoco es lo mismo, ¿no? Porque no hay estas redes de distribución y sobre todo lo que valoras detrás de una editorial es que hay alguien seleccionando esos contenidos, ¿no? Y con una visión, te guste más o te guste menos. Pero detrás Hay un criterio detrás. Exacto, Claro, hay un Asimétrica criterio. publicáis una serie de cosas, Moisés otras, ¿no? Y eso, con Moisés Vosotros también... otras. Exacto, lo hemos Sí. hablado. Además, Moisés, que te he visto por ahí. Si sigues por ahí, di algo, manifiéstate. Que además te va a caer una invitación aquí al club, que lo sepas, te aviso ya desde aquí, ¿eh? Claro que lo sepas. sí. Un abrazo para Moisés, ¿no? Un abrazo fuerte. Pero igualmente, ETEL o recolectores urbanos, o sea, además España creo que todavía mantenemos una ecología, digamos, viva de editores de arquitectura. Totalmente, sí. que además cada uno abarca unos autores, unos temas y una serie de ediciones que se complementan. O sea, hay, digamos, hay para todos, ¿no? Yo creo que... Sí. Y mi pregunta sería, ¿qué sería de la arquitectura o de la formación de la arquitectura si no estuviéramos detrás soportando esta difusión o haciendo pública estas reflexiones y estos debates, ¿no? Claro, es que si no hay difusión y no hay esa situación de compartir, porque en realidad es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros como editores, y además esto lo decimos, o sea, nosotros no somos los protagonistas. O sea, quiero decir, nosotros solamente somos un medio para hacer llegar pues el panorama arquitectónico a los demás, ¿no? A estudiantes, profesores, gente que le gusta la arquitectura porque le gusta y le apetece leerla o tal. Entonces somos muchos, como tú muy bien dices, ahí detrás aguantando, ¿no? Cada uno en su, pues eso, con sus autores, con sus enfoques, con sus criterios, con sus cosas, pero estamos ahí todos, ¿no? A una. Y yo creo que es que a mí me encanta esta situación, ¿no? De sentirme como muy hermanados todos en ese sentido de decir, no, estamos aquí, no, y porque yo sé que Alcalá está haciendo esto, yo sé que Moisés está haciendo esto, yo sé que Barleywood o Recolectores o tal están haciendo lo otro, o sea, que al final estamos todos con un mismo pensamiento colectivo, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Claro. Y luego añadiría que también es muy importante, cada vez hay, por ejemplo, en la prensa, digamos, generalista, también gente muy seria escribiendo de arquitectura. Sí. Después hay cada vez más interés en exhibir arquitectura de manera seria. Están los grandes eventos, que a ver qué pasará después con la pandemia y cómo se van a reciclar y cómo se van a adaptar, ¿no? Pero esto, por eso te digo, lo de las industrias culturales, es que es todo un abanico muy amplio de esa difusión y esa publicación de lo que está aconteciendo en la arquitectura o estas revisiones, digamos, más hacia el pasado, ¿no? Y que son cruciales para digamos, para avanzar en la propia profesión y sobre todo en la educación de los futuros arquitectos, ¿no? Yo lo veo como clave. Claro, y además yo creo que también la palabra es, yo creo esto que decía, compartir, ¿no? O sea, compartir lo que uno piensa, compartir lo que uno sabe. Uno puede estar o no de acuerdo luego con lo que opina alguien o con lo que a la conclusión a la que ha llegado o diferentes enfoques o diferentes... Pero yo creo que lo más importante es compartir y hablar de los temas, porque si no nos estancamos, no hay ningún avance, no hay si no hay discusión, si no hay debate, no puede haber pensamiento. O sea, uno está muy bien solo en su casa, pero algo hay que, ¿no? que hacer en lo colectivo, ¿no? Y yo creo que en ese barco estamos todos remando a tope y trabajando, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Y en ese sentido, Ricardo, te pregunto, por supuesto Urban Next, que entendemos que es un proyecto digital y que son, digamos, como contenidos en paralelo, pero en cuanto a los libros, ¿no? ¿Cómo se trabaja en Actar y Urban Next con los libros? O sea, quiero decir, ¿por qué editar en papel? ¿Por qué editar en papel? Porque eso a nosotros nos lo preguntan todo, o sea, si no te digo todos los días, pues más o menos día sí día no nos están preguntando, ¿no? A ver si entre todos conseguimos esta cosa, ¿no? ¿Por qué editar en papel y cuál es ese proceso que seguís vosotros?
que yo creo que es similar también al de Asimétricas, pero cuéntalo tú. Sí, bueno, ¿por qué publicar en papel? Yo creo, por una parte lo hemos contestado, ¿no? El papel permanece en el tiempo y es algo que le da valor cuando tú lo diseñas, lo imprimes en un papel. Y además las ediciones de arquitectura, como arquitectos que somos, nos gusta ese objeto terminado, la fisicalidad. Hay todo un trabajo que es muy importante, ¿no? ¿Y por qué? También porque cuando publicas y un sello editorial, digamos, apuesta por tus contenidos, también está legitimando ese discurso, o por lo menos está apostando que es importante tenerlo, digamos, distribuido, ¿no? Y eso es lo que también busca un autor. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos casi, te diría, más de la mitad del catálogo es académico. Pues claro, muchos de los autores que nos mandan sus propuestas o que les pedimos de publicar cosas, también quieren legitimar, digamos, una plaza de académico, ¿no? Eso también hay que decirlo. Claro. O sea, muchos necesitan de publicar un libro para después validar que pueden seguir dando clases y acreditarse y todo eso. En su carrera académica, claro. Exacto. Y digamos, cuando son más estudios que son monográficos, lo mismo, no deja de haber una manera, por una parte, de autorreflexión y autoconciencia de qué han estado haciendo en esos años en los que quieren, digamos, publicar su monografía y, sobre todo, eso les da pie a repensar qué van a hacer, digamos, en un futuro próximo, ¿no? Y para mí es un momento muy bonito. Trabajar en las monografías de arquitectos es algo de lo que disfruto, porque además te implicas en conocer bien el entresijo y digamos, no hacemos monografías al uso de un proyecto al otro, sino siempre repensamos cuál es la mejor estructura, cuál es el mejor diseño, cuál va a ser la edición. Es un proyecto muy global, ¿no? Y en ese sentido, lo que decías del proceso, pues lo bonito también de Actar, que no es en todos los libros, pero casi en la mayoría, es, nosotros ahora lo decimos mucho así, como un llaves en mano, ¿no? En el que tienes un editor que te acompaña en la selección de esos contenidos, tienes diseñadores que lo hacen desde dentro de la propia editorial. Ramón Prat, que es el fundador, que es diseñador gráfico y ampliamente premiado, que aunque también se diseñe fuera, siempre hay una supervisión y una revisión, porque al final estás bajo un paraguas de una marca editorial, ¿no? Y luego hay todo un acompañamiento en la producción, ¿no? De los mejores papeles, de las pruebas de color, haces todo ese seguimiento de la producción. Pero claro, es que luego empieza otra segunda vida. Si llevas 2 años trabajando en ese libro, luego te quedan otros 2 más para seguir trabajando en qué, en comercializarlo bien, en visibilizarlo, en distribuirlo y en comunicarlo. Entonces, claro, eso implica las newsletters, incluirlos en estos catálogos que cuestan muchísimo de hacer, ¿no? Presentarlos en ferias, visitar las librerías, seguir en redes sociales, acompañar al autor en todas las presentaciones o actividades vinculadas a esos contenidos para darle soporte de comunicación. O sea, es un proceso que realmente estás con un autor de 4 a 5 años, ¿no? Y claro, es un proceso muy largo en el que intervienen muchos agentes. Entonces, de la manera en el que puedas, o en nuestro caso, como lo podemos hacer todo en casa, digamos, es la gran diferencia, yo creo, ¿no? O sea, claro. Porque luego la comunicación desde Urban Next y en la plataforma digital también lo cocinamos nosotros y lo distribuimos nosotros, ¿no? Y esa es un poco la diferencia que nos hemos, digamos, puestos en el mercado global, ¿no? Porque hay muchas editoriales internacionales de arquitectura, pero solamente tienen en la edición, pero no son distribuidoras. Bueno, yo creo que nosotros en ese caso hemos armado un proyecto bastante coherente y cohesionado de poder ofrecer, digamos, todos esos pasos que conlleva publicar y distribuir un libro, ¿no? Sí, además esa coherencia de la que hablábamos antes y que tú mencionabas ahora, yo creo que desde la editorial te diría que es desde donde yo creo que mejor se hace. Quiero decir, conociendo muy bien al autor, conociendo muy bien el enfoque del libro, muy bien la edición que se plantea y muy bien, además, pues en vuestro caso, todos los materiales que puedan surgir alrededor, cómo se comunica ese libro, qué redes o no son mejores que otras para trabajarlo. O sea, yo creo que conocer muy bien lo que uno tiene entre manos es fundamental, porque nosotros, desde Asimétricas, pues alguna vez hemos tenido experiencias, por así decirlo, como externas, ¿no? Que intentaban tal y no funcionaba tan bien, lógicamente, porque no se conocía bien del todo lo que se manejaba, ¿no? Entonces yo creo que
en vuestro caso, esta globalidad del proyecto desde el germen hasta el árbol ya crecido después de 4 años, ¿no? Claro, es fundamental que sea la misma persona la que cuide bueno, persona en este caso sois muchas personas, Equipo. pero me refería al equipo, exacto, que sea el mismo equipo el que al final acaba trabajándolo todo, ¿no? En todas esas fases, ¿no? Sí, eso yo creo que es la diferencia, ¿no? Y también es extenuante, hay que decirlo, y complicado, y no sé, por Te ejemplo, creo. este año que hemos llegado a publicar unos 30 libros, es algo como, es más de 2 libros y poco por mes, o sea, es una locura la Es gestión, una locura. porque ya es contenido, se solapa todo con todo, ¿no? Claro, más Todo, los sí. que entran Sí, nuevos, y los en el que... momento en el que te despistas, claro, en el momento en el que te despistas hay algo que se te dice, ¡ah, por Dios! No, por favor, o sea, no quería decir una palabrota, pero, pero ¿cómo se me ha ido esto? Y efectivamente tienes toda la razón, ¿no? Porque al final son procesos que van todos en paralelo, unos van más avanzados, otros menos, otros llega la propuesta antes de ayer y entonces tienes que empezar a hablar con los autores, a desarrollarlos, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí, es extenuante porque al final no te da el cerebro. Yo hay días que necesito no pensar o intentar no pensar en Sí, sí, los sí, libros sí. porque el cerebro se me queda frito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo pero es un trabajo precioso. Yo en esto tal. Y luego hay una cosa muy importante, Ricardo, que es esta que habéis conseguido vosotros también, esta cuestión de la internacionalización, ¿no? ¿Cómo dais ese paso, ¿no? A Nueva York, decir, venga, nos vamos para allá y cómo es esa gestión, ¿no? Porque, claro, nosotros pues sí tenemos, digamos, presencia nacional buena, pero claro, ese salto hay que tener mucha valentía y mucho valor para hacer eso, ¿no? Desde el mundo editorial, ¿no? Sí, sí, yo he de decir que en esa etapa no estaba tan vinculado en Actar, era cuando estaba más en Canarias, llevando la revista al colegio de allí con Marina Romero, Uh-huh. pero eso es una cualidad que tiene Ramón Prat, el fundador de Actar, de que es un visionario y es muy valiente, ¿no? Y vio claro en cuanto Los consiguió... pelos de punta se me ponen. Cuando vio claramente que había que publicar más en inglés y sobre todo hacerse eco de lo que estaba aconteciendo en la Academia Americana, vio clarísimamente que parte del negocio y del éxito era convertirse en propia distribuidora, ¿no? Y entonces cuando decide abrir una Uh-huh. oficina en Nueva York bueno, también es verdad que quien maneja, digamos, la oficina de Nueva York se llama Brian Brush. Ya llevaba años también en la distribución de libros de arquitectura y se subió al carro del proyecto y ahí sigue y funciona como la seda, ¿no? Y casi es otra parte del negocio y del éxito de Actar, que es de distribuir otros libros, ¿no? Ahora mismo en el catálogo nuevo, que ya empezamos el año pasado, distribuimos también todos los libros de Architectural Association, que antes se lo hacían ellos, no llegaban sobre todo a Estados Unidos, y es increíble, se están Uh-huh. vendiendo porque nunca llegaron allá, ¿no? Y Claro. distribuimos otras editoriales como el que se produce en Yale o libros puntuales de otras escuelas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que es un negocio que da muy poco beneficio, pero da su beneficio y sobre todo da beneficio cuando Uh-huh. son tus propios libros, ¿no? Entonces, Claro. el abrir oficina también en Nueva York, aparte de la distribuidora, fue lo que también abrió, digamos, o sea, constantemente recibimos peticiones de proyectos, de coediciones, por ejemplo, en Harvard, hasta En este Harvard, año con la te he oído en pandemia Harvard. que hay... Te he oído Sí, ¿me hasta oyes Harvard, ahora? Ricardo, perdona. Sí, ahora sí, es que se ha cortado Ah, un momento, te he oído hasta Harvard y luego ya no te he oído nada que has sí, sí, dicho. es que estoy tirando de datos y no sé si me llega bien Ay, pobre. la señal a veces. No, decía eso, que con todo lo que ha pasado en la pandemia se están todos replanteando qué significa publicar los contenidos, digamos, en papel de las universidades americanas que están en una grave crisis por esto. Pero hasta la Ujú. fecha han sido como 12 años de publicaciones anuales y de apoyo mutuo. Y claro, eso te da como un prestigio también, ¿no? Y es curioso porque también muchos de los autores, digamos, nos vienen a buscar porque hemos hecho estas coediciones con universidades de este prestigio, ¿no? Y fue clave, yo creo que Ujú. también fue clave y fue como una visión y la verdad que seguirlo manteniendo es un esfuerzo titánico, pero es clave. Es heroico, o sea, no sé, me parece
bueno, nos parece para nosotros, pues desde Asimétrica siempre hemos visto, tenemos un montón de libros vuestros, ¿no? Y al final, tener un ejemplo ahí tan potente y con tanta valentía, ¿no? Tanto valor de decir, bueno, nos lanzamos a distribuir en internacional, pero es que además nos lanzamos en plataforma digital de una manera súper pensada, con mucha gente profesional, muy profesional detrás, no solo del mundo de la edición, sino del mundo de la arquitectura, del mundo, o sea, no sé, hay algo, pues, lógicamente, pues que a nosotros nos emociona, ¿no? Por eso te decía que tenía muchas ganas de que vinieras hoy. Y esto, ¿no? Que al final, ver cómo se mantiene un proyecto así, ¿no? Tan grande durante tanto tiempo y la verdad es que emociona y veros desde fuera, pues la verdad es que es increíble. Así que enhorabuena porque no podemos decir otra cosa más que enhorabuena. Gracias, gracias. Y también son correspondidas, ¿eh? Porque no importa el ámbito, el trabajo es igual de duro y las condiciones son Es muy igual de duro. penosas para todos los editores. Y ya no solo en el ámbito tampoco de la arquitectura, que es muy target, pero quien publica poesía o vamos. Vamos, o arte, bueno, en fin, sabemos todos cómo está esta situación, pero bueno, seamos positivos. ¿Qué nos espera en el futuro, ¿no? ¿Qué podemos esperar un poco en este sentido de Actar, de cómo lo veis vosotros, ¿no? Desde vuestro punto de vista. Sí, pues un poco lo que te decía, es una evolución del proyecto de Urban Next con más interacción incluso entre el papel y el digital y sobre todo Ujú, seguir explorando formatos, esas cosas híbrida entre el papel y lo digital y, ujú. y también convertirnos en esa especie de archivo que te decía, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No somos una plataforma de novedades, nuestro contenido creemos que prevalece, aunque sea en digital, por Ujú. supuesto no todo, y ahí estará ya el propio usuario para decidir qué es más relevante o no. Y, y luego otra de las grandes proyectos que teníamos también era que estuviéramos más presentes, o sea, organizar más eventos también nosotros, ¿no? Pero claro, esto ya estamos hablando de muchísima mano de obra, inversiones ya descomunales y con todo esto del COVID, pues claro, eso se queda ya relegado porque Se queda pausado. No, no, relegado no, pausado, de momento, pausado. pausado, sí, veremos si la vacuna surge efecto. Ojalá. La verdad es que para nosotros también, ¿no? Nosotros además habíamos entrado también en una dinámica muy potente en el sentido de los pactos, o sea, las presentaciones presenciales, valga la redundancia. Nos gustaba mucho, sobre todo porque, y nos gusta mucho, o sea, ¿no? Por eso te digo que para nosotros está pausado a ver cómo podemos gestionar esto un poquito más a medio y largo plazo, porque al final ¿no? Es el punto de encuentro entre el autor, el lector, se generan muchas sinergias, ¿no? En esos encuentros y la verdad es que es un momento precioso. Yo estoy deseando que podamos volver a ellas, a tanto a esas como a otras posibles actividades, ¿no? Y ojalá que también a vosotros, pues eso, este nuevo año nos permita a todos salir un poco más y poder interactuar, ¿no? Yo creo que eso también es clave, ¿no? O sea, que ver a la gente, interactuar con la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego otro cambio que también lo ha conllevado la pandemia es dar soluciones para estos cambios de paradigma que se avecina brutales, ¿no? Y Y yo creo que tanto. a nivel de editores es muy emocionante poder contribuir, ¿no? Y claro, es un libro Mm. igual te sale dentro de un año, entonces lo que ya vienes a decir ya acaba siendo obsoleto. Entonces, poder construir casi en el mismo tiempo de lo que está sucediendo En todos, tiempo real, ¿no? en tiempo En real, tiempo real. dar soluciones, orientaciones, yo creo que eso es un tema clave, ¿no? Y es otro posible futuro que casi también preveemos en Urban Next y en la editorial, de convertirte casi como una especie de asesor, ¿no? Ujú, No técnico porque no lo eres, pero sí que sabes los técnicos que pueden asesorar a otros técnicos, ¿no? Y casi te ujú, conviertes en una especie ujú, de agencia, ¿no? Yo creo ujú. que en ese sentido es muy esperanzador ver lo que puede diversificar ese rol que tenemos como de publicitadores o difusores de los contenidos, Altavoces, o altavoces. altavoces, exacto,
de lo que está aconteciendo en la arquitectura y en el futuro inmediato ya también en la ciudad, ¿no? Y, Ujú. y creo que ahí hay mucho por hacer, sí, sí, totalmente, totalmente. Pues, Ricardo, mira, se nos está yendo la hora, o sea, Ya, nos quedan menos de 10 minutos ya, o sea, increíble, pero sí, yo me sumo un poco no sé, a esta esperanza, por así decirlo, ¿no? De todo lo que nos has contado, estoy deseando ver más cosas de Actar y además, ojalá, tenemos ahí nosotros, y esto hago spoiler, hay una cosa Actar asimétricas que no sabemos todavía si va a salir, pero a ver, bueno, ojalá que, yo estoy deseando que salga, aunque solo sea para poder trabajar juntos y disfrutar ¿no? de seguir haciendo crecer esta relación, que la verdad que, como te decía, me parece fundamental, ¿no? Colaborar en equipo con los demás agentes de este mismo equipo, de esta misma red, parece fundamental. Eh, Así que nada, Ricardo, no sé si sí. quieres contarnos alguna cosa más o si quieres desear, no sé, algo, saludar a alguien, no sé. No, yo creo que lo que has apuntado ahora es muy bonito y creo que tiene que pasar más las colaboraciones. Lo que te decía que la red es el mensaje ahora, ¿no? Nosotros, ya te digo, hemos con estas universidades, pero también con otras instituciones y con otras editoriales, ya hemos empezado a hacer estas colaboraciones y creo que es fundamental porque sumas esfuerzos, amplías esa red de conexiones y creo que es algo clave. O sea, que lo que estamos haciendo ahora, con Moisés también hemos coeditado algún libro juntos de Luis Ortega. Yo creo que es básico esta colaboración mutua entre los distintos agentes y muchas veces Sí. freelance que trabajan para estudios, pues que estamos haciendo el proyecto editorial conjuntamente. Yo lo veo fantástico, ¿no? Y Mm, cada vez mm. va a pasar más porque necesitas aunar esos esfuerzos, ¿no? O sea que Sí, sí, además convertir esto como en un macroproyecto, ¿no? Y que todos nos pongamos, ¿no? Pensemos de esa manera que estamos todos a favor de lo mismo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo y no puedo tener más ganas de verdad de seguir, como te decía, colaborando, ver cómo podemos hacer otras cosas, no lo sé, no sé cómo se puede hacer, pero aún no se ha inventado no han surgido esas cosas, pero estoy de verdad deseando que ocurra porque es que es fundamental. O sea, yo creo que es la única manera también de hacer músculo frente a la situación, a esta y a la que ya nos venía dada desde 2008. O sea, quiero decir que hay que ser también muy realistas, que las cosas cambiaron mucho y yo creo que todos juntos lo hacemos más posible, o sea, mejor posible para todos, sí, ¿no? Así sí. que No, yo yo me sumo. ahí también felicitarte por esta iniciativa de invitar no solamente autores, sino también editores. Yo creo que estaría muy bien, si no lo has hecho ya, invitar a libreros, que son Es que pieza me clave. estás haciendo un spoiler, me Ah, estás vale, haciendo vale, aquí. vale. No, pero sí, está en mi lista todo para el año nuevo. Llamar a libreros, llamar incluso a otro tipo de editores de arquitectura, que son las revistas de arquitectura, Claro. que no es exactamente lo mismo, son parecidas, pero no es exactamente lo mismo. Así que todos los que nos estáis viendo ahí, os amenazo ya desde aquí que os voy a llamar, os voy a llamar porque me parece fundamental. Me parece de verdad que hablar de la edición, hablar de arquitectura, hablar de este equipo, ¿no? Macro equipo que formamos todos y macro red, me parece de verdad, porque siempre les digo a los que nos escuchan, ¿no? Que vayan a las librerías, porque es Por que, favor. por favor, y si no vais a las librerías, comprad a las editoriales en su web. O sea, Sí, por favor, es las dos opciones que tenéis. O bien a la librería o exacto. bien a la editorial, por favor. Sí, sí, sí. Porque es la única también la manera en la que todos podemos colaborar, ¿no? Yo hace 2 días he comprado libros, pero los he comprado directamente a las editoriales, ¿no? Porque me parece, no sé, sabemos todos cómo funciona este mundo y Sí. yo creo que cuanto mejor y más nos ayudemos entre todos, es que vamos a ir mejor todos, ¿no? Sí, sí. No, y los libreros son pieza clave. Yo cuántas veces he entrado en Claves. librerías y, oye, Ricardo, a ti seguro que te gusta este y no lo había ni pensado, ni sabía que había salido. O sea, es clave visitar las librerías y tener un librero de confianza que sabe tus gustos, que te puede recomendar.
lecturas, yo creo que en eso... Que te cuide emocionalmente y culturalmente, ¿no? Exacto. Y además puedas confiar en él. En nuestro país tenemos libreros muy buenos de arquitectura que Muy saben buenos, muchísimo. muy O buenos. sea, en Madrid, en Barcelona, ahora en Málaga, en Valencia, en Sevilla, en La Coruña. O sea, por favor, darles apoyo. Sí, todo el mundo, poneros las pilas a buscar a los libreros y libreras de arquitectura, porque de verdad que son profesionales fantásticos, de verdad. O sea, hay mucha gente con muchísima cultura, muchísimo saber hacer, muchísimo, o sea, no se puede hacer mejor en muchas de ellas, ¿no? Y el apoyo es fundamental, el apoyo que podáis darles, así que se acercan ya los Reyes, así que ya sabéis dónde tenéis que encargar las cosas. Exacto. Oye, Ricardo, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Yo creo que te voy a tener que invitar más porque es que te ha pasado fenomenal, de verdad. Y además que nos sentimos muy, no sé, muy próximos a vosotros y ojalá que pueda salir este proyecto para 2021, que Carlos, no voy a decir lo que es porque todavía está cociéndose, entonces si hago spoiler y luego resulta que no sale, vamos a liarla. Sí, exacto. Vamos a dejarlo ahí en ser discretos, pero de verdad, esta sensación de equipo hay que mantenerla y cultivarla, porque yo creo que estamos todos en la misma. Así que, Ricardo, gracias de corazón por venir. Gracias por hacer el trabajo que hacéis, porque es maravilloso y fundamental para todos los que estamos en este mundo, todos los que somos arquitectos, arquitectas, los que son estudiantes, profesores, todos, ¿no? Yo creo que el trabajo que estáis haciendo es impecable y de verdad gracias por venir y por compartir todo esto que has compartido con nosotros, que es fantástico. Me llevo apuntes también, que lo sepas. Muy bien, muchas gracias. No, gracias por la invitación, María. También un fuerte abrazo a Juan y de verdad felicitaros por vuestra increíble labor, que también estáis aportando muchísimo ahora en todo el panorama nacional y es de elogiar, ¿no? O sea que nada, bueno, y desearos ahí vamos a seguir. A todos un feliz 21 y seguro que va a ir a mejor y a leer. Exacto. Y a seguir publicando. A leer mucho, a seguir publicando mucho y eso, a comprar en librerías, por favor, o en editoriales, las dos cosas. Y os mandamos un abrazo enorme desde aquí. Se acaba el año 2020. Feliz año 2021 a todos y a todas. Que venga con muchísimos proyectos, muchísimas cosas buenas. Dejemos el 2020 un poquito apartado. Solamente decir una cosa, no sé si todavía no lo he decidido si el miércoles 6 me voy a tomar o no descanso. No lo sé todavía, pero que sepáis que si me lo tomo no os enfadáis, ¿verdad? Nadie, por favor, es que necesito un día de descanso. Claro. Pero lo voy a intentar a ver porque también soy un poquito workaholic, o sea que no pasa nada. Pero que sepáis que el club del año que viene ya está, vamos, a tope, enero ya está a tope y febrero se empieza a llenar. O sea que tenemos club para rato y de verdad, gracias a todos y a todas por acompañarnos este año, porque la verdad que sin vosotros y sin vosotras estando ahí detrás, esto no va a ningún sitio. Así que gracias y gracias de corazón, Ricardo, de verdad. Te mando un abrazo enorme. A ver si pronto podemos ir a Barcelona a verte. Y a tomar aunque sea unas cañas con distancia de seguridad y todas estas cosas, ¿vale? Seguro, si no me doy yo el salto a Madrid. Eso, vente para acá también, que nosotros bajamos aquí al bar de abajo y nos damos unas cañitas, ¿vale? Fenomenal. Bueno, Ricardo, pues feliz año y nada, nos vemos dentro de, si no una semana, 2 como máximo, ¿vale? Exacto. Muy bien. Venga, un besito fuerte, Chao, Ricardo. María, gracias. Chao. A todos. Adiós.